Para servicios web, una de las metodologías habíamos ya comentado que era SOAP, y ahora vamos a ver otra metodología que en este caso es REST. Esta metodología la vamos a ver enseguida desde el punto de vista procedimental, de recursos y resultados. Tenemos un cliente el cual se conecta a la API REST hecha con Spring Boot. Este es el punto de entrada a nuestro sistema y lo hará para gestionar usuarios. Podemos crear, actualizar, buscar y eliminar. Estos registros se guardarán en una base de datos MySQL, pero recuerden que en Spring basta con modificar una o dos líneas de código para conectarse a otras bases como Postgres u Oracle. Para hacerlo muy fácil se guardarán los datos mínimos de un usuario, sin embargo se muestra todo el proceso completo, que si lo entienden bien fácilmente lo pueden replicar en sus proyectos. Lo primero que hacemos es entrar a la aplicación Spring Initializer para descargar un proyecto con Maven con el lenguaje Java en la versión 2.3. Podemos configurar la metadata si queremos cambiar las propiedades, elegimos WAR y luego la versión 11 de Java. Con esto ya tenemos lo básico para iniciar con un proyecto y lo podemos generar ahora, pero ya que estamos aquí agregamos las dependencias que vamos a utilizar, que son MySQL y JPA. Los buscamos aquí en la interfaz. Esta dependencia de MySQL es para conectarnos a la base y luego JPA nos va a ayudar a mapear los datos. Ya con esto le damos generar y esperamos a que descargue el proyecto, y ya cuando lo tenemos le damos en descomprimir y lo abrimos con nuestro editor de código preferido. Yo voy a usar Visual Studio Code, pero ustedes pueden usar el que quieran. Realmente no le tengan miedo al editor. Si están usando Eclipse o IntelliJ o Atom, usen el que quieran, ¿sale? Va a funcionar igual. Si les aparece un mensaje que se va a instalar un plugin de Java, denle que sí, les va a ayudar a desarrollar. Y ya presentando los archivos, tenemos este pom.xml donde se encuentra toda la configuración de Spring Boot. Aquí básicamente tenemos las dependencias, vemos que aquí está el conector de Java con MySQL porque vamos a probar con una base. En este paquete llamado demo, que en realidad es una carpeta, aquí vamos a dejar nuestro código principal, que vamos a crear una carpeta que se llame Services. Vamos a crear una estructura básica de Spring Boot con 4 carpetas: servicios, modelos, repositorios y controladores. Si esto les parece complicado, que no debería ser un problema para seguir el tutorial, pero si les parece muy complicado, regresen al tutorial 1 donde se explica pasito a pasito, más lento, cómo es que funciona Spring Boot. Clique ahí en la tarjeta. Bien, con esto ya tenemos nuestras carpetas principales que van a contener nuestros archivos Java. Esos dos que ya existen ahí, Demo Application y Servlet Initializer, no los toquen por favor, ahí los vamos a dejar. Y nos vamos al archivo application.properties. Aquí voy a copiar las propiedades que necesitamos para Java para conectarnos con una base de datos, las principales y esenciales que les voy a decir a continuación. Datasource.url es una cadena de conexión, ya está estandarizada. Aquí vamos a poner la dirección IP, el puerto y la base de datos a la cual nos queremos conectar. Su base de datos puede ser localhost si es que lo tienen instalado en su local para hacer pruebas. Si lo tienen en la nube, asegúrense que tiene conexiones abiertas, es decir, que cualquiera puede conectarse con el usuario y contraseña. Ponen un usuario que tenga suficientes privilegios para la base, su contraseña en password, y luego esta parte es importante. Aquí uno tiene que preguntarse, ¿la base de datos ya existe o la voy a crear yo? Porque si ya existe, le pongo none, y si no existe y la quiero crear con mi código, le pongo update, lo dejo así como está. Que hacen referencia a dos paradigmas de construcción de sistemas, Code First y Database First. Entonces nosotros vamos a ocupar Code First. Les muestro mi base de datos. Yo tengo aquí una conexión, se llama Spring Boot. Eso sí, ya debe existir su base de datos, aunque esté vacía, sin tablas, porque las tablas las vamos a crear desde el código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es garantizar que nuestra base de datos está funcionando y que podemos hacer el mapeo, poner en código las propiedades y que se vean reflejados en una tabla. Para esto vamos a crear el archivo, le voy a llamar usuario model.java.
y ya nos crea la clase automáticamente, y si no, copien la clase, y si no, les voy a dejar el repositorio Git donde van a poder copiar todo el ejercicio final. Ese búsquenlo en la descripción del video y de paso les agradecería mucho en comentario. Y bueno, ya continuando, vamos a crear las propiedades para nuestra clase modelo. Entonces vamos a tener un ID que es de tipo long, que es un número muy grande, luego el nombre que es string, un email que es string y luego una prioridad que es de tipo entero para ponerle 1, 2 o 3. Es indispensable que existan los getters y setters, y si no los hacen a mano, la mayoría de los editores de código los generan automáticamente. Revisen si el suyo los hace. También los pueden copiar del Git, ¿se acuerdan? Y ahora sí, ya está lista nuestra clase, y lo siguiente que hay que pensar es cómo esto pasa a la base de datos, así como lo tenemos estructurado. Y esto es gracias a las etiquetas que nos provee Spring Boot y particularmente JPA, la biblioteca que agregamos desde el principio. Miren, si mapeáramos directamente, la tabla se llamaría usuario modelo, pero no queremos ese nombre. De hecho, podría ser un mal nombre. Así que agregamos esta anotación que se llama table con arroba table, y le ponemos que el nombre de la tabla va a ser usuario, y de esta forma garantizamos que siempre nosotros controlamos el nombre de la tabla. De la misma manera, si estamos mapeando con una tabla que ya existe y la tabla se llama tabla-usuarios, saben, ese guión bajo puede ser muy molesto, pero ya lo mapeamos especificando exactamente cómo se llama la tabla que ya existe y que pertenezca a este modelo. No se olviden de importar las bibliotecas para que funcionen las anotaciones. Para importar todas, pongan import javax.persistence.asterisco y ahí están todas las anotaciones de JPA. Luego la siguiente etiqueta que necesitamos es entity, y ya con esto decimos que es un modelo real, ¿sale? Y luego vamos a modificar el ID agregando más etiquetas o anotaciones, porque aunque aquí lo visualizamos como un ID, la base de datos no lo sabe y la base tiene sus propias propiedades en la tabla, así que así es como vamos a modificar esas propiedades. Entonces, estas anotaciones dicen lo siguiente: que es un ID, que se genera automáticamente y que se autoincremente, y que es único y no puede ser nulo. Este es entonces un buen momento para saber si está funcionando nuestra aplicación. Para probar, vamos a ejecutarlo desde la terminal con el comando que les voy a dar a continuación. Primero abren la terminal, ya lo saben, View Terminal o Control-Ñ o cualquier terminal que ustedes tengan. Vamos a correr maven.cmd spring-boot:2.run. Considerando que estamos usando los archivos locales, los que ya venían al descargar el proyecto, recuerden cambiar a la versión de Mac o Linux con Maven W si es que están en una Mac, y si lo tienen instalado también pueden utilizar esa versión. Y lo importante de todo esto fue que al arrancar la aplicación debió mapear la clase de Java a la base de datos gracias a esta propiedad update que utilizamos. Así que vamos a revisar en la base, tenemos que recargar, ustedes revisen la suya, y sí, efectivamente ahí está usuarios con sus propiedades que marcamos: ID, email, nombre, prioridad. Y si vamos a ver las propiedades como tal de la tabla, vemos que sí, el ID es una llave primaria, no es nula y es autoincrementable, ¿sale? Como lo esperábamos. Así que hasta este punto ya vamos bien. Y bueno, a mí me gusta parar de vez en cuando para asegurarme que las cosas están saliendo bien, pero ustedes se pueden ir de corrido sin verificar si lo quieren implementar más rápido. Así que ahora sí vamos a crear el controlador y el repositorio y el servicio del usuario. Entonces, creamos los archivos correspondientes: usuario controller.java, usuario model.java, que ya estaba, usuario repository.java y usuario service.java, ¿sale? Con eso ya tenemos los 4 archivos con los que vamos a trabajar, y bueno, vamos a recordar el flujo. Todo inicia por el controlador. Aquí se recibe la petición web, que inmediatamente después manda a llamar un servicio, que es el que ejecuta la lógica de la aplicación, que utiliza el repositorio, que es donde hace las conexiones realmente con la base de datos, y el repositorio a su vez utiliza el modelo para saber qué tipo de información va a traer. Entonces, iniciamos por el archivo usuario repository, al cual le vamos a agregar la anotación @repository para indicarle que va a ser de este tipo. Vamos a cambiar la clase por interfaz, porque en realidad
va a ser una interfaz que en Java significa que implementa ciertos métodos, los cuales ya van a estar implementados porque después vamos a extender the CRUD repository, que es la clase que implementa la mayoría de los métodos que queremos utilizar con la base de datos. Realmente ya están programados y es muy fácil obtener este tipo de información. Y solo tenemos que indicar dos cosas: qué tipo de dato es, o sea, es un usuario model, ya lo definimos, y el tipo de identificador que tiene, que es un long, que ya lo definimos también. Y con esto ya es todo. Asegúrense de importar las bibliotecas si les falta alguna. Y ya, esto hace magia realmente, no tenemos que programar ningún método. Hay que guardar y ahora vamos a ver cómo funciona. Pasamos al siguiente archivo, usuario service. Y entonces lo que hacemos es agregar la notación @service y ya se convierte en una clase de tipo servicio. Y luego, para poder utilizar el repositorio que creamos previamente, lo vamos a declarar como una variable. Pero además de declararlo, ponemos @AutoWires, o sea, una notación, y esto nos va a hacer que no tengamos que instanciarla, sino que ya Spring sabe que existe una instancia y cuál utilizar. Entonces esto es muy importante. Y luego ya vamos a poder crear nuestro primer método. Y recuerden ir importando las bibliotecas que les hagan falta. Mi editor me ayuda porque me dice cuál está faltando y me da una sugerencia y yo le pico y listo, ¿sale? Voy a obviar ese paso y vamos a pasar al desarrollo del método que se va a llamar obtener usuarios. Y va a ser de tipo ArrayList y me va a regresar varios objetos de tipo usuario model. O sea, cuando yo lo consulte voy a esperar ver todos los usuarios que tengo registrados en la base de datos. Y para esto vamos a usar el repositorio que ya importamos, usuario repository. Punto, y fíjense aquí, bien importante, estos son todos los posibles métodos que podemos utilizar gracias al repositorio. ¿Quieres eliminarlo? ¿Quieres buscarlo por el ID? ¿Quieres guardarlo? Aquí está todo. Voy a elegir Find All para obtener todos los registros y luego esto lo voy a tener que castear a un arreglo de tipo usuario model para poder regresarlo en un JSON. Y bueno, ArrayList es una estructura de datos para contener múltiples usuarios en este caso. Y pasamos al siguiente método, que sería guardar un usuario. Queremos registrarlo a la base de datos. Para eso creamos el método que va a regresar el usuario y va a recibir un usuario también del mismo tipo. A ver, no se confundan, ¿cómo es esto? La información la vamos a mandar por medio de un post que va a tener el email, su correo, su nombre y la prioridad, pero no va a tener el ID. Lo que va a regresar es la misma información, pero ya con el ID asignado. Y esto es muy común para las aplicaciones para que sepan cómo recargar la información. Y esto ya no lo regresa como resultado el método save del repositorio, el método guardar. Le pasamos como parámetro el usuario que queremos guardar y listo, ya tenemos dos métodos que para ya verlo en acción tenemos que acabar el controlador. Entonces nos vamos a su archivo usuario controller.java, vamos a agregar la etiqueta REST_controller que le va a decir a Spring que es su función y un request mapping que nos va a decir en qué dirección del servidor se va a activar esta clase, los métodos de esta clase, porque vamos a tener varios, que para el caso va a ser diagonal usuario. Entonces, importamos el servicio con un AutoWire para que se instancie automáticamente por Spring y luego vamos a crear los diferentes métodos, también a través de un getMapping para indicarle que cuando llegue una petición de tipo get desde el navegador o cualquier otro cliente, ejecute este flujo que se va a llamar obtener usuario, ¿sale? Para esto vamos a regresar el arreglo de todos los usuarios de tipo ArrayList. Y lo hacemos con ayuda de nuestro servicio, el cual creamos previamente, invocando el método obtener usuarios. Bueno, ya nos falta un método más y a probar. Este flujo sí tenía que ser de corrido, pero estamos cerca. Agregamos la etiqueta postMapping antes del método, el cual vamos a llamar guardar usuario, que por supuesto va a regresar el usuario, pero actualizado, o sea con el ID. Y este va a recibir como parámetro un request body. O sea, todos los clientes pueden enviar información dentro del cuerpo de la solicitud HTTP. Como este es un post, para tomar esa información y guardarla en el objeto usuario, usamos esta notación, request body. Luego entonces tendríamos que llamar a nuestro método del servicio que le llamamos guardar usuario, pasándole como parámetro ese objeto usuario que ya tiene la información. Y listo, con esto habría que reiniciar la consola, recuerden Control C, la paran y luego ejecutan el comando anterior para volver
volver a correr su servidor. Esto es básicamente porque Spring Boot necesita volver a compilar estos archivos y ejecutarlos en el servidor. Y cuando esto ya esté listo, vamos a ir a nuestro navegador para ver qué está pasando. Y al ejecutar la ruta del servidor localhost 2.8080, vamos a ver que no funciona. Y no funciona porque no programamos esta ruta, sino la de diagonal usuarios. ¿Ok? Entonces, cuando entremos a esta, vamos a ver que nos regresa un arreglo vacío. Esto significa solo una cosa, que no hay usuarios. Entonces, lo que vamos a hacer es insertar uno. Pero recuerden, el navegador solo puede hacer peticiones GET. Para hacer peticiones de tipo POST, que son las que envían ya información para insertar el usuario, tenemos que usar algún cliente por medio de código o por medio de otras herramientas como la que les voy a enseñar, que se llama Postman. Si no la conocen, es muy popular. La descargan desde Google si no la tienen. Y desde aquí básicamente vamos a agregar la ruta de localhost 8080 diagonal usuarios, la misma. Es muy importante que seleccionen post como método HTTP en la esquinita. Nos vamos al body y luego raw, y lo que vamos a escribir ahora es un JSON, y recuerden que tiene clave valor. Entonces nombre va a ser Pedro, email pedro@gmail.com y prioridad 2. Aquí ponemos las comas también y este sería el formato de un JSON. Luego lo enviamos al servidor y listo, ya nos regresa, y nos regresó lo mismo, pero ya tiene un ID, es decir, este usuario ya existe en la base de datos. Vamos a ver, ingresamos otro, por ejemplo Juan, cambiamos su prioridad y ya está, ya nos regresó, es el segundo usuario, tiene el ID 2. Luego lo vamos a comprobar, le hacemos un get desde aquí mismo y vemos que nos regresa los datos de los dos usuarios. Y lo mismo si lo hacemos desde el navegador, así que ya está registrando y ya obtenemos los usuarios. Y luego, ¿cómo actualizamos un usuario que está previamente registrado? Les sorprenderá saber que este método ya lo hicimos y ni nos dimos cuenta. ¿Cómo? Pues en el repositorio tiene un método save. Ese método save, si le enviamos el ID, lo toma como una actualización, y si no se lo enviamos, sabe que es un usuario nuevo. Miren, ahora se llama Juan Pablo y tiene prioridad 2. ¿Ven? Ya lo actualizó. El truco es simple, enviar o no enviar el ID. Bien, hasta aquí tenemos los métodos principales, pero una API RESTful no puede estar completa si no tenemos formas de hacerle consultas, formas de eliminar además los registros, así que lo vamos a hacer ahora más rápido y por eso presta más atención, porque hay detalles que no puedes dejar pasar de largo. Recuerda que lo tienes en Git y si esto te fue de ayuda, suscríbete, mis siguientes videos te van a ayudar aún más. Regresamos a nuestro repositorio, vamos a crear este método llamado findByPrioridad y fíjense esta maravilla, no tenemos ni que programar la consulta, solo con que se llame adecuadamente va a poder buscar todos los usuarios que tengan cierta prioridad. Esto es muy útil suponiendo que nuestra lógica de negocio es que la prioridad 5 representa a nuestros usuarios premium, aquí los vamos a poder obtener y filtrar. Bien, para esto tenemos que hacer que sea un método abstracto y ya Spring Boot se encarga de lo demás, solo con el nombre. Pasamos al usuario service, aquí vamos a crear tres métodos. El primero, obtener por ID, que nos va a buscar nuestro usuario por el identificador, que esto es muy común, y vamos a utilizar los métodos default del repositorio. Como el método podría fallar si no existe el ID, es muy importante poner que es de tipo optional. Así, si existe bien, si no, no importa, va a regresar algo sin causar problemas. Luego vamos a buscarlo por prioridad. Aquí vamos a utilizar el método abstracto que justo acabamos de implementar. Y por último vamos a eliminar el usuario pasándole el ID. Como el método default no nos regresa nada, más bien causa una excepción si falla y si no está todo bien, vamos a hacerlo dentro de un try catch. Si todo bien, return true, si no, false. Ahora nos cambiamos al controlador y vamos a llamar a estos métodos. El primero va a ser obtener por ID, que miren, esto es nuevo. Dentro del getMapping vamos a decir que su path, su camino va a ser diagonal ID, y para activarlo tendríamos que poner diagonal usuarios, diagonal 1 por ejemplo, y ese 1 representaría el ID que va a ser tomado como parámetro. Por eso como parámetro existe la notación path variable. Siguiente método, obtener por prioridad.
Miren, recuerden que todo inicia por diagonal usuarios, pero nosotros podemos agregar más rutas para crear nuevos servicios. Entonces dentro del getMapping ponemos diagonal query y esto nos haría un nuevo servicio, y este va a ser para buscar por prioridad, pero pasando los parámetros como query params. Y para activar estos parámetros ponemos el signo de interrogación al final del servicio, luego la variable que queremos pasar y luego el valor. Lo vamos a ver cuando lo probemos. Por último, para eliminar el usuario, aquí necesitamos una nueva petición HTTP que se llama delete, por eso la notación delete mapping. Igual, pasamos el ID y ejecutamos nuestro servicio que ya teníamos programado. Y listo, ya con esto vamos a probar. Paramos el servidor, lo ejecutamos y luego cuando ya esté listo voy a crear un nuevo usuario para que tengamos 3 y así salgan las pruebas con prioridad 5. Entonces en el navegador localhost, diagonal usuario, diagonal 3 para buscar el usuario que tiene el ID 3 y ahí lo estamos viendo, está funcionando nuestro método buscar por ID. Luego usuario, diagonal query, interrogación, prioridad igual a 2 y ahí tenemos, ya me filtró por los que tienen prioridad 2 y si lo cambio a 5, ahora tenemos 2 usuarios que tienen prioridad 5, nuestros usuarios premium. Luego para probar que se eliminen los usuarios tenemos que usar Postman porque desde ahí sacamos el método delete, desde el navegador no se puede y vamos a intentarlo con el que tenga ID 1. Se lo mandamos en la URL y ya nos regresa que se elimina el ID, el usuario con ID justo como lo programamos.